Buenos días por la mañana. Son las 8 de la mañana, así que hoy hemos conseguido descansar algo. Y nos hemos despertado con pajaritos y con la naturaleza a nuestra puerta, lo que fue bastante bueno. Sí, la verdad que sí. De todos los hoteles en los que hemos estado, este es el más relajante. Tenemos todo listo, Sí. tenemos nuestra moto y ahora es salir a explorar. A explorar Pai, a ver qué tiene Pai para ofrecernos, así que acompañadnos. Primera parada, hemos venido a uno de los arrozales que tiene un puente de Bambú. ¿de bambú? Un puente de bambú. De momento no hay nadie cobrando entrada. Bueno, estamos andando un camino así hacia abajo que espero que sea este porque hemos visto No hay indicación, no hay nada. Fue una flecha hacia el cielo, es lo que hay. En rojo, que no tiene nada Mira, escrito. se ve todo súper bonito. Mira, hay una gallinica con sus polluelos aquí y todo, pero ya es puro campo, todo abierto, y parece que está este edificio aquí que supongo que querrán hacer un restaurante, bar o algo similar, porque creo que es lo que han hecho también en el otro Bamboo Bridge, en el otro puente de bambú, y cobran 30 bahts para entrar en el otro. 30. De momento aquí literalmente parece que está vacío. No hay nadie, estamos nosotros Ni nadie solos, trabajando, que yo ni vea. nadie haciendo fotos, ni nada. Algo que tienen que tener en consideración es que estos puentes de bambú fueran hechos básicamente para atraer turistas. Sí. No es nada que los Thais estuvieran utilizando con un propósito lógico, o sea, es una pura atracción turística. Si os apetece ver campos de arroz y así tranquilos, Sí. están cerca, que en 20 minutitos se ponen Sí, aquí. vale la pena, ¿no? Y es un ratito bien pasado. Si esperan algo ¡guau! Con un templo y no es el sitio. Vamos a echar un vistazo. Todo esto. Dios, es increíble. Todo verde. Aparte del puentecito de bambú, la única otra cosa que hay aquí es la escalera a nada. Nivel de confianza en esta estructura, un 2 de 10. ¿Subes? Claro, vamos. ¿Se mueve? Un poco. Aquí bastante. La mujer sin miedo. Ahora que hemos visto que no se cae, al menos por ahora, vamos a hacernos algunas fotos, algunas tomas, y ya nos seguís en Instagram. Aseguraros que van a echar un vistazo porque si no se pierden las fotazos. ¿Sabes cuando te despiertas en un sitio precioso, todo parece bonito, vas a tener un día así de lujo, que todo va a ir bien? Haces tus fotos, tus tomas, todo perfecto. Pero después, ¿qué ha pasado, Eneas? No sé de qué hablas. No es que haya tirado sin querer el filtro del dron dentro del arrozal, ni he tenido que saltar a buscarlo entre, entre las plantas y los bichos. No es que me haya sollado la mitad de las piernas. No sé de lo que me estás hablando, la verdad. Por lo tanto, un día perfecto, como en cualquier red social. Muy bien, nosotros ya hemos terminado por aquí y... Ahora para el siguiente. Bienvenidos a la segunda localización. Estamos en el Memorial Bridge, o sea, el puente memorial, creo que sería en español, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué construyeron este puente? Bien, este puente, ya muchas versiones de este puente han existido antes de esta. La primera de todas, en realidad, fue construida por elefantes y servía para pasar la madera de un lado al otro del río.
Ese puente se destruyó, otros tantos mientras tanto, por mal tiempo, por la retirada de los japoneses. Que lo quemaron. Que lo quemaran al salir, salida muy dramática, claro. O sea, varios puentes han vivido aquí. Ya sentados en la sombra, con vistas al puente, review del puente. Es bonito desde el punto de vista histórico. Simbólico más que estético, claro. Sí. La cosa es, tiene una carretera / viaducto pegado al lado. Tiene los cables también eléctricos, bastante. Y el entorno no es que haya mucho pasando ni esté particularmente cuidado. Así que históricamente vale la pena visitar. Si tenéis tiempo, pues nosotros. Está camino de casi todo, la verdad. Sí, Se están a 2 horas de distancia. ¿Venir en propósito aquí? No. Quizá no. Me ha sorprendido bastante tailandés que viene aquí a ver el puente, a sacarse fotos en grupo en mitad del puente. Al final del día es su historia. Ya. Así que dicho esto, ¡a comer! ¡A comer! ¿Quién iba a comer? ¡Nosotros! ¿Quién no está comiendo? ¡Nosotros! ¿Por qué? Porque hemos visto colores y nos distraímos como moscas. Y entonces hemos tenido que parar. Hemos visto algo que parecía un templo. Con muchos colores cosas un poquito así diferentes. Y entonces fue media vuelta y ahora estamos aquí. Sí. ¿Qué templo es? Ni idea. Ya os diremos, tenemos que investigarlo. Pero parece cookie, así que... Vamos a enseñarlo. La localización compartiremos con ustedes abajo. Sí. Porque para el buen del turista, da igual cuál es el nombre exacto de esto en Thai, Google nos dice esto es... Big Buddha. Lo ha llamado Big Buddha, pero hay 8.000 millones de Budas. Con lo cual, eso, dejamos la localización abajo, que es más sencillo. Porque probablemente no se va a llamar para los tailandeses no Big creo. Buddha. Así que la localización estará abajo. Pero estamos cruzando el puente de las serpientes, Sí. dragones de colores, para precisamente ver el Big Buddha. el Buddha. Aquí tenéis el Big Buddha. Como veis, no hay nadie más aquí. No sé si porque no es muy turístico, no sé si porque estamos a 3.000 grados de temperatura ahora mismo. mediodía. Pero aquí estamos solos, no hay que pagar entrada, nada, solo tienes que encontrar el sitio. Bueno, ahora sí que sí, da igual que nos encontremos un templo con luces de neón, nos vamos a comer. ¡Yeah! Siguiente destino, bienvenidos a Pai Canyon. Tenemos escaleras, muchas escaleras. Creemos que este es el camino. Una vez más, indicación. No hay. Estamos llegando y creo que sí, era el camino correcto. Exacto, sí que... Realmente terminas de llegar, o sea, de subir las escaleras y ¡boom! Se acaba el suelo, como que ve con cuidado, te matas, ¿sabes? Y no hay protección ninguna, no hay nada, es directamente fin. Voy a cruzar al otro lado, pero voy a hacerlo sin apuntarme con la cámara porque no me quiero matar y esas cosas. Así que, además, así veis en primer punto de vista lo estrecho que es esto. Mirad. O sea, no hay casi espacio, no hay nada donde agarrarse. Después de darnos 10 pasicos y pensar, qué estrecho es esto, llegamos a un punto que no solo es estrecho, como hay un hueco hacia abajo y es la única manera de continuar. Si queremos seguir explorando el cañón, hay que meterse por esta parte hacia abajo, rebozarse un poco de arena, parece ser, y ya, no sé, y rezar para no resbalarte y no caerte al vacío.
última colina. Más vale que las vistas valgan la pena. Y diría que sí. Pero por lo que parece sigue por ahí el camino. Se puede ir todavía más alto. Pero ya las vistas la verdad que son bastante impresionantes. Así que vamos a seguir ahí arriba y os enseñamos. Hemos llegado al final del camino donde empezaríamos a subir hasta arriba. Pero con la mochila y todo. Si vienes con buenos zapatos y ropa y sin carga extra, sí, quizás se hace. Esto me parece nivel 3 en comparación al nivel 1 de antes. Es en plan, este trozo ni es lo que preocupa tanto. Bajar, se baja, subir, pero ahí para adelante parece ser un poquito más imprevisible lo que viene. Después de pensarlo mucho, unos 5 segundos más o menos, hemos decidido que no vale la pena. Que subir, bajar, quedar como un empanadito de pollo. No solo eso, el riesgo real en esta parte de resbalar y caerte es mucho más alta que en la otra. Y mañana tenemos que irnos de aquí para continuar la aventura. ¿Hasta qué punto nos apetece quedar en Pai por ver lo mismo que estamos viendo ahora 2 metros más de arriba? Sí. Además, para eso tenemos el dron. Hemos terminado ahora de filmar, hacer algunas fotografías, aprovechar el espacio y la libertad y la suerte de no tenernos a mucha gente alrededor. Sí, la verdad que sí. Realmente es una suerte poder entrar en un sitio así sin entrada. Sin entrada, nada, es completamente gratis. Recomendamos venir durante el día porque la realidad es que la gente se junta aquí en masa al atardecer. Sí. Hay furgonetas a salir del centro de la ciudad, tours y la gente viene toda. Así que vamos a ver si venimos aquí o no. Pero para que sepan, vale la pena venir durante el día para explorar y al atardecer para ver con unos colores más rojizos. Y ahora al siguiente destino. Está calor. Está calor ya. Hemos llegado a nuestro siguiente destino y frente a nosotros nos esperan... ¿Cuántas escaleras? Creo que más de 300. Más de 300 escaleras, sí que sí. Qué motivación, qué ganas, ole. Así que vamos a ello. ¿Qué tal la experiencia? Estupendo, me encantan escaleras. Creo que es mi método de transporte favorito, son mis pies a subir escaleras. Yo también lo estoy disfrutando muchísimo. Tanto con esta señora que ha parado aquí, la pobre. Está desistiendo. Que está desistiendo de la vida, sí. Hemos llegado arriba. Las vistas son preciosas, pero siguiente problema, hay que sacar los zapatos. ¿Y cuál es el problema? El suelo es lava. El suelo es lava. La verdad es más bonito de lo que me esperaba, sobre todo porque
se complementa bien, ¿no? Con las vistas. Con las vistas, sí. Este Buda más que nada, mientras otros ustedes quieran visitar seguro por la figura de Buda en sí, este es todo el entorno. Vale realmente la pena subir, sentaros un poquito en la sombra aquí bajo la figura de Buda y apreciar lo que está alrededor. Sí, desde aquí puedes ver, o sea, aparte de todas las montañas, toda la cordillera, tenéis justo enfrente vuestro el pueblo de Pai también. Así que ya vale la pena subir, ni que sea por las vistas. Y de nuevo, es gratuito. Bueno, ahora sí que sí, bienvenidos al pueblo de Pai. Pai está al norte de Chiang Mai, tiene cosa de 2.000 habitantes, así que bastante pequeño y está completamente rodeado de montañas, bastante cerca de Myanmar, así que tanto en personas que viven aquí como en la gastronomía ven pequeñas influencias. El pueblo como tal empezó porque gente bohemia, artistas y demás empezaron a juntarse todos en esta zona, en esta área. Y poco después, turistas que buscaban el mismo estilo de vida empezaron a quedarse también aquí, con lo cual empezaron a surgir comercios, paradas, el mercado, que actualmente es el mercado no, las calles. Por donde paseamos ahora mismo. Exactamente, porque básicamente este pueblo está formado por... Dos calles principales. Sí, dos calles principales. Evidentemente tenéis más callecitas donde también hay cosas, pero las dos grandes es donde está el mercado nocturno montado, que juraría que es cada noche. De momento, al menos todas las noches que hemos estado aquí, hubo mercado nocturno. Y hemos estado entre semanas, así que vamos a asumir que todas las noches hay mercado nocturno aquí. Y todas las noches con la misma intensidad y cantidad de puestos. Tal como todos los sitios que un día fueran secreto y que solo un viajero había oído hablar a través de otro viajero que conoció en un sitio cualquiera, pues este sitio hoy en día no es secreto ninguno. Ninguno, ya. Y quedó de moda. Sí. O sea, se ha transformado de una pequeña villa que tenía muy poca cosa a un sitio con un montón de restaurantes y bares de moda. Con muy buena pinta, la verdad. Súper buena pinta, pero bastante occidentales también. Sí. De hecho, nos chocó un poco porque cuando llegamos pasamos de ver algunos turistas en donde estábamos anteriormente a de repente las calles, el 90% quizá de la gente que veíamos por la calle son turistas. O sea, los pocos tailandeses que ves están por la noche en sus puestecitos, pero durante el día prácticamente solo ves turistas aquí. ¿Cuál es otro de los puntos atrayentes de gente para la gente aquí a Pai? Las fresas, yo sé, son las fresas. Bueno, es cierto que las fresas de aquí del norte dicen que son de las mejores de toda Tailandia, pero no era exactamente eso lo que iba a comentar. Son las hierbas medicinales, guiño, guiño. Esto era algo que aquí ya pasaba de por sí, pero hace cosa de unos meses Tailandia fue el primer país del sudeste asiático en legalizar estas hierbas medicinales. Independientemente de si estos extras medicinales son tu rollo o no, no te preocupes. Este sitio es un buen sitio para relajar. Si quieres alquilar una moto y es quizá mismo tu primera vez a conducir en Tailandia, lo recomendamos, sí. Es un sitio súper tranquilo, las carreteras son buenas. Muy, muy buenas. Dejarte perder un poco por la naturaleza, esto es un buen sitio. Sí. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Porque es hora de comer. Como no, es hora de comer. Es la mejor parte del día, Dios mío. Así que si os ha gustado, ya sabéis, chicos, darle like, compartiros, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo persiguiendo capucinos.